Executive Director for Church A las Vitality. 7 de la noche y mi nombre es Michael Danner y soy el director de Vitalidad de MCUSA. Soy el enfoque de este seminario. Será para clarificar la iglesia y el papel que la iglesia ha hecho en las membresías o las normas de membresía de la iglesia menonita. Es una resolución que se llevará a cabo en mayo 2022. Unos cuantos detalles que quiero darles del seminario esta noche. Esta noche la reunión está en formato de seminario. Por todo lo que tiene asistentes están silenciados y el chat estará deshabilitado. Sin embargo, publicaremos enlaces a recursos en el chat, incluido en enlace en la página de recursos para delegados de MCUSA, donde pueda encontrar las resoluciones propuestas, grabaciones del seminario web y enlaces para próximos eventos y otra información. Le damos la bienvenida a sus preguntas e intentaremos llegar a tantas como podamos. No dude en utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Si necesita interpretación en español, haga clic en el icono de globo en la parte inferior de su pantalla. También para clarificar la resolución propuesta titulada Aclaración sobre la política de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos y la función de las normas de membresía de la Iglesia Menonita es el tema central de esta sesión. Han habido otros seminarios web anteriores que han cubierto temas y habrá seminarios web adicionales sobre resoluciones que aún no hemos cubierto. El delegado votará sobre esta resolución en la Asamblea Especial de Delegados en mayo 2022. También la página de recursos especiales en el sitio web de MCUSA para obtener más información sobre esta reunión. En esta sesión de esta noche, vamos a explorar una breve historia de las normas de membresía. Vamos a leer la resolución propuesta y también aquí con nosotros tenemos miembros de la Junta Ejecutiva. Luego responder cualquier pregunta que pueda tener. Durante las preguntas y la sesión de respuestas, quiero introducir a las 3 personas. Les voy a dar su nombre y ellos van a dar un breve respuesta de quién son ellos y qué información traen a esta sesión. Los 3 miembros de la Junta Ejecutiva en el panel es Linda Dibb, la moderadora de Iglesia Menonita de Estados Unidos. Hola, yo soy una capellana retirada de tiempo en la Conferencia del Pacífico. Mi esposo Rob y yo vivimos en Oregón y vamos a la iglesia Albany Mennonite Church. Tenemos 4 hijos ya adultos, 6 nietos y nosotros proveemos cuidado de niños por 3 días de la semana. He estado en el comité ejecutivo desde el 2017 y he servido en el comité de escuchar y desde el 2013 hasta el 2021. Buenas noches a todos. Gracias, Linda. Bishop, el obispo Leslie Francisco III. Buenas noches todos. Es bueno estar aquí con ustedes. Mi nombre es Leslie Francisco de Virginia y de la área Hampton. Y recientemente me he retirado de 38 años de servicio pastoral en la iglesia Calvario Menonita en Hampton. Estoy casado con mi esposa Natalia y tenemos 3 hijas adultas y actualmente tenemos 2 nietos, uno de 5 y de 3 años que toman mucho de nuestro tiempo ahora mismo. Y también soy el director de la organización de afroamericanos menonitas. Desde ser retirado he tomado el rol como capellano por el Departamento de Policía de Hampton y sirvo de esa forma. Estoy contento de estar con ustedes. Gracias, Bishop y Todd Lehman. Buenas noches. Bienvenido de Kansas. Estoy en Kansas. He estado trabajando como pastor 15 años. Trabajo ahora mismo con una organización de justicia restaurativa como director ejecutivo. Me crié en Ohio y he vivido en Kansas por los últimos 20 años.
Estoy casado con Julie y tenemos con 2 hijas. Y es un privilegio y un gozo de servir en el comité ejecutivo por estos últimos 3 años. Gracias, Linda, Leslie y Todd, por hacerse disponible esta noche. Vamos a empezar esta noche con una oración y luego vamos a empezar con la resolución. Gracias, Padre. Te damos gracias por las personas que están aquí en esta noche, que les importa mucho los temas de MC de la Iglesia Menonita y lo que está en esta resolución. Les damos gracias por estar presente, gracias por escuchar y para oír el proceso y cómo participar y qué quiere decir todo eso. Guía nuestro tiempo juntos, Señor, y se presente con cada de los panelistas y en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, donde vamos a empezar es que vamos a leer la resolución actual para que todos lo tengamos aquí dentro de nosotros aquí. Es 2 páginas. No es muy largo, pero sí contiene mucha historia que es relevante. Entonces, el título se llama Clarificación de la política de la Iglesia Menonita de los Estados Unidos y el rol de las normas de membresía para consideración de Asamblea de Delegados en mayo 2022. Antecedentes, las normas de membresía para la formación de la Iglesia Menonita se crearon para definir las expectativas para las miembros conferencias cuando se unieran a MCUSA. Las denominaciones tenían políticas diferentes en torno a los roles de las conferencias de área que llevaron a cómo cada denominación manejó el oficio de pastores matrimonios del mismo sexo. En 1999, las directrices de membresía no se aprobaron debido a la falta de claridad sobre el estatus de la doble congregaciones de conferencia disciplinadas por una denominación, pero no por la otra, por no permitir abiertamente a los homosexuales miembros. 3. Para la integración avance se agregó a la sección 3 a las directrices de membresía para aclarar MC expectativas. Ambos órganos delegados aprobaron estas directrices en el 2001. Número 4, las directrices de membresía para la formación de MCUSA fueron creadas para facilitar la integración de la Iglesia Menonita y la Conferencia General en una nueva denominación en el 2007. Número 5, en el 2007 el Consejo de Líderes de Constituyentes comenzó una revisión de normas de membresía. Aún el conflicto sobre personas homosexuales en la iglesia dificultó el proceso de revisión y no avanzó. Número 6, en el 2013 la Junta Ejecutiva presentó una versión revisada de las directrices al organismo delegado como actualización administrativa. No hubo votación de delegados. Quiero decirles que la última versión que se presentó como en el 2013. En este punto, esta es la tercera versión de las normas. Hay una versión 1999, en el 2001 una segunda versión y aún en el 2013 una tercera versión. Y Camila va a escribir en las notas aquí en el chat para que usted pueda ver enlaces. Si usted ha sido parte de la Iglesia Menonita por tiempo, usted va a ver que ha habido las diferencias en las versiones de 1999 hasta 2013. Ahora, la resolución número 7. En el 2015, la Asamblea de Delegados de Kansas City adoptó la resolución sobre el estado de las directrices de membresía declarando las directrices de membresía adoptadas por los delegados en 2001 y actualizado en 2013 continuará sirviendo a la Iglesia Menonita de Estados Unidos como el documento guía para preguntas sobre la membresía de la Iglesia y la relación matrimonios del mismo sexo, junto con la confesión de fe en una perspectiva menonita. La resolución tolerancia en medio de las diferencias afirmó que si bien se reconocen diferentes interpretaciones, afirmamos la centralidad de Jesucristo y la autoridad de la Escritura como parte esencial de nuestro discernimiento colectivo. También afirmamos la bondad del matrimonio, la soltería, el celibato, la sexualidad e intimidad dentro del pacto matrimonial y fidelidad para todos. La resolución también reconoce que actualmente no hay consenso dentro de la Iglesia Menonita sobre si es apropiado bendecir a los cristianos que están en uniones pactadas del mismo sexo.
Por lo tanto, hacemos un llamado a todos que aquellos en MCUSA para ofrecer gracia, amor y paciencia hacia las asociaciones, congregaciones y pastores de nuestro cuerpo de diferente manera buscan ser fieles a nuestro Señor Jesucristo en los asuntos relacionados con las uniones pactadas entre personas del mismo sexo. Desde el 2015, en conferencias, congregaciones y pastores han vivido esta resolución, dando como resultado prácticas variadas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la acreditación de personas casadas del mismo sexo. La Asamblea de Delegados también aprobó la resolución de 3 partes sobre el estado de las normas de membresía. La resolución explicó que las secciones 1 y 2 de las normas de membresía proporcionan un fundamento bíblico para la iglesia de membresía y explicar la política multifacética y la práctica de membresía ahora incorporada en los estatutos de la iglesia menonita. La resolución también explicó que el Consejo de Líderes de Constituyentes recomendó la inclusión de la sección 3 en el 2001 para aclarar algunas cuestiones relacionadas a la homosexualidad y la afiliación. La resolución del 2015 buscó la opinión de los delegados sobre la relevancia actual de las normas de membresía para MCUSA. La relevancia fue aprobada por esta declaración afirmada por el órgano delegado, las normas de membresía, adoptados por los delegados en el 2001 y actualizados en el 2013. Seguirán sirviendo Iglesia Menonita de Estados Unidos como documento guía para preguntas relacionadas con la membresía de iglesia y personas del mismo sexo. Esta resolución también declaró que la Asamblea de Delegados no considera cambios en las normas de membresía para por los próximos 4 años. Esta moratoria terminó en la Asamblea de Delegados en el Meno Convención 2019. Estas 2 resoluciones están en tensión a medida de las conferencias, congregaciones y pastores de la Iglesia Menonita de Estados Unidos viven en la libertad otorgada por la resolución tolerancia en medio de las diferencias. Fracción 3 de la membresía directrices han dejado de ser una política aplicada activamente dentro de MCUSA. Ha habido una articulación consistente de los miembros homosexuales de MCUSA que la sección 3 de las directrices de membresía les ha causado daño. La prohibición de que los pastores acreditados de la Iglesia Menonita de Estados Unidos realicen matrimonios entre personas del mismo sexo en la membresía directrices no es una política aplicada activamente en todas las congregaciones y conferencias. La declaración política en las normas de membresía establecen pastores con credenciales en una conferencia de la Iglesia Menonita de Estados Unidos no pueden realizar una ceremonia de pacto entre personas del mismo sexo. Tal acción sería motivo de revisión de sus credenciales por parte del organismo de acreditación ministerial de su conferencia de área. Ni la membresía original, normas para la formación de la Iglesia Menonita, ni la versión actual. Comprensión del liderazgo ministerial, un manual de política para la Iglesia Menonita de Canadá y Menonita MCUSA describe el proceso de revisión o da autoridad a la Junta Ejecutiva de MCUSA. La resolución que será en efecto, damos la congregación sus responsables. Esta resolución se presentó a la Junta Ejecutiva el abril 2016 2020-21. Esa es la resolución en completo que usted pueda ver y que si usted quiere verla en cualquier tiempo en enlaces de MCUSA. Entonces ahora las preguntas que los panelistas o actualmente cada panelista específicamente que está trabajando en la resolución, si les hace 3 preguntas esta noche, son las 3 preguntas. Y la primera pregunta es, voy a decir las preguntas, luego la primera pregunta es, ¿por qué escribieron esta resolución? ¿Qué impacto piensa usted que tendrá en la iglesia menonita? ¿Y cómo es que nos permite la resolución propuesta unirnos a las actividades de Dios en el mundo? Entonces, ¿por qué escribieron esta resolución? Y Linda, con nosotros, ¿por qué el comité ejecutivo escribió? Bueno, mis respuestas a todas estas preguntas son breves.
Y actualmente voy a leer en cada vez voy a leer la misma respuesta. Las normas de membresía nos ayudarán. Fue escrita para finalizar un documento que originalmente fue diseñado como un documento de formación. Las normas de membresía nunca tuvieron la intención y para unirnos a la actividad de Dios en el mundo. Gracias, Linda. Vamos a hablar con el obispo Francisco. ¿Qué dice usted de por qué se escribió esa resolución? Y debo de decir que en abril 2021 ustedes todos se hicieron miembros de la mesa ejecutiva. Y para mí yo formulé un pensamiento que esta resolución escribió para finalizar un documento que originalmente fue diseñado como un documento de formación. Estas normas de membresía nunca tuvieron la intención de ser un documento legislativo de pros y contras, sino más bien una reunión de las mentes de dos denominaciones que buscaban un término medio como una forma de unirse en una familia unida de creyentes. Entonces, con esta comprensión de la política congregacional, reconocemos que no existe una autoridad gobernante para hacer cumplir las diferencias sobre las interpretaciones y prácticas teológicas. Por lo tanto, los entendimientos de la fe y somos parte del sacerdocio de creyentes. Entonces, cada congregación debe tener la capacidad de diseñar su comprensión de las escrituras y la membresía y aún sus conferencias, como cada conferencia aplica y no es una decisión que viene de la Junta Ejecutiva. Gracias, Todd. ¿Por qué escribiste tú esta resolución? Estoy de acuerdo con lo que dice Linda y el obispo y brevemente le agrego que mientras vimos a las normas de membresía, 2/3 de parte hablaban de la inclusión en otros lugares, en otros documentos, y nuestras prácticas y políticas no estaban de acuerdo con la sección 3. Y nuestra política no le da poder a la denominación para reforzar de una manera u otra. Gracias a ustedes. Vamos a la segunda pregunta. Creo que es justo decir que no importa cómo usted piensa de las guianzas de la membresía o las normas de membresía, ha sido desde el 2001, ha sido aún hasta el presente, ha sido un conflicto. Yo creo que eso va a retirar a las políticas. ¿Qué impacto piensan ustedes que si la resolución pasa, qué piensan que este impacto tendrá en la iglesia menonita? Esta vez voy a empezar con el obispo. Es una pregunta leve. Buenas gracias. Mi creencia es que unidad. Y yo creo que esta resolución traerá claridad al cuerpo de Cristo sobre lo que significa tener un sistema de gobierno congregacional o que es ser ese sacerdocio de creyentes. Y para mí estoy creyendo y orando que vamos a tener consenso y vamos a encontrar una manera de vivir juntos mientras tenemos diferencias y reconociendo que todos somos hijos de Dios. Entonces estoy orando por la unidad y que esto nos unifique a través de nuestras diferencias. Gracias. Vamos con Todd. ¿Qué piensas que esta resolución tendrá en MCUSA? Voy a tener esto al punto. Creo que el punto para mí, una aspiración, el punto es que el impacto deberá ser mínimo, y digo deberá ser mínimo, como política y las prácticas serán de cambiar por esta resolución.
Entonces digo que apunto de nuevo a lo que dijo el obispo y decir, ese es el impacto que debe tener. Gracias, Todd. Y Linda. Bueno, estoy de acuerdo con el obispo y con Todd. Creo que esta resolución actualmente enfatizará que el rol de la congregación un poco más fuerte de lo que hemos enfatizado en el pasado. Y voy a decir lo que les dije al principio, que esta resolución le permitirá a las congregaciones que sean transformadas y que se unan a las actividades de Dios en el mundo. Gracias, Linda. También quiero recordarles, si tienen preguntas, por favor usen la Q y A, donde dice pregunta y respuesta. Y vamos a tratar de responder a la mayor parte. Y la pregunta número 3 es, ¿cómo nos permite la resolución propuesta? ¿Cómo es que nos une a las actividades de Dios? ¿O qué es el impacto misional de una resolución como esta? Vamos a empezar con Todd. Bueno, yo diría que esto se va a ver. Yo pienso como esto como algo, una pregunta, ¿qué pudiera MCUSA ser si no enfocarse o distraído por esta discusión que se ha ocupado tanto tiempo de la iglesia por tantos años? Mi esperanza y mi oración en términos del impacto o cómo esta resolución nos ayuda a unirnos a las actividades de Dios en el mundo. Mi oración y creo de la Junta Ejecutiva es que podamos ser liberados para enfocarnos en hacer el trabajo de sanidad de Dios y de ser la esperanza del mundo. Gracias, Todd. Linda. Cómo esta resolución nos ayuda a unirnos a las actividades de Dios. Gracias, Michael. Para mí estoy de acuerdo con Todd, porque cada congregación está en su propio lugar, en su contexto cultural, y cada congregación tiene un llamado de Dios para hacer un ministerio de paz y esperanza y justicia en su propia locación. Entonces, para mí, no creo que nosotros estamos esperando que esto cambie cualquier enfoque que usted como congregación, como miembro congregacional tenga en su mundo. Entonces, para mí el impacto será mínimo y no estamos pidiendo, no le estamos pidiendo a pastores ni congregaciones que no hagan nada diferente de lo que están haciendo o que los esperan hacer en el futuro. Gracias, Linda. Y el obispo. Bueno, el que es el mayor aquí en esta noche de la Junta Ejecutiva, tengo la tendencia siempre a ver las escrituras de lo que nos enseña. Y de tal manera como entiendo la escritura que dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y cómo nos ayuda esto a unir al ministerio de Dios en el mundo. Creo que cuando entendemos el llamado de Dios es amar al mundo, no a los perfectos, ni a los imperfectos, ni a todos los que lo tienen todo, están perfectamente en sus lugares, pero debemos de ir a salir a predicar las buenas noticias a toda la creación. Entonces creo que eso a veces eso se pone un poco difícil, pero lo central de eso y la centralidad es Cristo y el amor de Cristo, como mencionó Todd y como Linda mencionó, que nosotros vemos a la iglesia como un cuerpo unificante de creyentes. Y también quiero decir que aprecio lo que dijo Linda, que cada iglesia tiene su cultura y tiene su especialidad. Tenemos que ser sensitivos y tienen llamado para diferentes ministerios, pero todos somos llamados para demostrar el amor de Dios.
Gracias, obispo y panelistas, por responder esas preguntas muy importantes. Dos preguntas que entraron o han entrado. Y vamos a contestar la primera. El nombre, la palabra retirar. ¿Pueden decir por qué escoger retirar esta resolución? Bueno, yo voy a tratar de contestar y luego Bishop, el obispo puede, y Todd. La razón por qué escogimos la palabra retirar, como yo soy una persona retirada, jubilada. Una vez tuve trabajo y una vez tuve trabajo para llenar la expectativa de ese trabajo, pero en ese punto hemos reconocido que estas normas de membresía no están funcionando para diferentes personas. La mayor parte que tienen son ministros de conferencia o ministros y congregaciones. Entonces, en ese sentido, hemos usado la palabra retirar, jubilar. Una vez fue parte de nuestra historial y ahora estamos pidiendo que ya no sea ni parte sea de lo que estamos enfocándonos. Gracias, Linda. Todd o obispo. Creo que me estoy de acuerdo con Linda. Estoy de acuerdo con el valor que en este proceso en ayudarnos a utilizar esta herramienta para llegar hasta hoy. Nunca hubiéramos llegado aquí sin estos procesos o estas herramientas, pero ahora estamos llegando a una nueva etapa y estoy de acuerdo con la hermana Linda y apropiado de la palabra retirar o jubilar. Para mí es una pregunta muy interesante. Creo que para mí, yo pensaba que la palabra retirar era no muy significante, pero creo que no será en todos lugares, pero creo que mi memoria como que creo que la Junta Ejecutiva no estaba tratando de decir cualquier cosa, pero simplemente para reconocer que estas normas de membresía se crearon por un propósito y por un tiempo y ya llenaron el propósito y para la memoria de nuestra discusión como Junta Ejecutiva. Creo que es justo decir que al escoger retirar, nadie pensó que la palabra era controversial, pero creo que después sí se consideró para las personas que lo recibieron. Creo que algunas personas tienen la impresión que está tratando de llegar esto a una política y ponerlo hacia el lado y seguir adelante sin considerar algunos de los temas profundos. Creo que nadie pensó que era controversial. Otra pregunta es un poquito más larga. Y como yo entiendo con las tres secciones contenidos en la sección 1 y 2 se mantienen en los estatutos de MCUSA. Para estar claros, al retirar esta membresía, normas de membresía, remueve la sección 3 y realmente confirma que las congregaciones son la autoridad a la sección 3. En otras palabras, estamos removiendo la sección 3 y realmente eso deja a las conferencias credencial a personas del mismo sexo. Bueno, de nuevo, creo que regresa a las congregaciones que decidan cómo ellas van a responder a esa pregunta, como sexo, homosexuales, aceptando a personas de diferentes identidades de género. Lo que estamos esperando que afirmar y reforzar a las congregaciones y cualquier política que se lleve desde la congregación hacia arriba, hacia la conferencia o la denominación y a ese nivel. Creo que estamos diciendo que estamos de acuerdo, pero también
No creo que es algo malo. Es importante y en mis viajes alrededor de la denominación y hablando con individuales, unas personas tienen la tendencia que una junta ejecutiva tiene todo el poder para hacer decisiones y pasarlas hacia abajo. Pero eso no es lo que somos. Somos un grupo de que facilita lo que oímos que está pasando en la iglesia. Y creo que es importante que congregaciones y conferencias tengan esa oportunidad y la autoridad de hacer esas decisiones como ellas sean relevantes a sus áreas locales. Esa es la respuesta, es esa. Yeah, Todd, anything to add, or you don't have Todd, anything? ¿quieres agregar? Yo agregaría brevemente que creo que porque nuestra política de la iglesia, el trabajo de la Junta Ejecutiva fue de reto, gran reto, y nos estaban pidiendo que hicieran cosas que no tenían la autoridad de hacer o decir o decisiones de hacer. Entonces, retirando o removiendo esas normas de membresía, remueve algunas de esa confusión y nos libera a nuestro comité ejecutivo para mejor servir a la iglesia entera y a la denominación por completo. Tal vez, Michael, quieres hablar un poco de eso o corrígeme tal vez donde he dicho algo mal, pero creo que ese es algo, un pedazo de que la mesa ejecutiva estaba considerando. Sí, no tengo nada que agregar, Chad, pero sí en general creo que es claro, la sección 1 y 2 ya están en los estatutos y las normas de membresía en el 2002 fueron irrelevantes y después que se mantienen con nosotros de aparte con la sección 3, pero la claridad que nos propone esta propuesta es ciertas congregaciones y conferencias tienen responsabilidad dentro de nuestra política. Entonces esto es un poco, lo limpia un poco y nos remueve la expectativa de la iglesia, de la mesa ejecutiva, como las normas de membresía. Pero sí dice que las conferencias deben de reunirse uno con nosotros y interpretar. Y eso es en la medida de tolerancia. No sé si ayudé con eso o no, Todd. Pero lo interesante es, hay un comentario y una pregunta que son interesantes que voy a leer. Primero es el comento. Como miembro de conferencia de constituyentes, creo que el obispo está correcto, que se hizo de acuerdo para reunirse dos denominaciones. No pienso que eso se iba a unir a todas las personas, pero no iban a controlar a las personas por siempre. Pero sí se decidió que en el 2006 se iban a revisar esas normas. Pero en el 2013 sí vimos que ahora vemos como un documento fundamental. Entonces, lo es el comentario con mi comentario. Pero ahora la pregunta es que la membresía de normas de membresía nos enseña un hombre y una mujer y dicen que congregaciones o líderes con credenciales no deberán casar a personas de sexo opuesto. Y al retirar estas miembros de guianza, se retiran. No sé si es claro esa pregunta o no. Creo que cuando uno dice la posición de enseñanza de la iglesia, se está refiriendo a la confesión de fe. Y creo que la confesión de fe nunca ha, estoy buscando en mis notas, un momentito hubiera visto antes de empezar,
Pero la confesión de fe no habla algo que une o un libro de reglas, pero solo guianza o normas. Entonces, cuando hablamos de la enseñanza de la iglesia, podemos referirnos a la confesión de fe, que en este momento no hay una intención de cambiarla. Y creo que las personas tienen que vivir con guianzas versus reglas. Y creo que eso es como está ahora. Y creo que quiero decir un poco aquí, como yo leo la pregunta es, si realmente estamos hablando de remover la sección 3 y la quitamos, ¿qué está en la sección 3 que no está en otros lugares en la política? Hay algo ahí que no funcionó como no tenemos. Entonces la idea de casorio sea un hombre o una mujer no se remueve porque eso está presente en la confesión de fe de la perspectiva menonita 1995. Y eso está ahí en esa confesión de fe. Pero también en la sección 3 dice que ningún líder con credenciales casará a personas del mismo sexo y eso sería una revisión de credenciales. Eso en ningún otro lugar simplemente dice que antes que un pastor case a alguien del mismo sexo, tienen que hablar con la conferencia y cada diferencia tiene que discernir y que el entendimiento es que ahora que el pastor tiene que hablar con su conferencia y dependiendo de la conferencia puede llevar a suspenderle sus credenciales y eso varía, pero sí se lo da ahora a la conferencia. La sección 3 también tiene un dicho que en Purdue de los 80s como la posición de enseñanza en los documentos historiales del que la sección 3 ya no está y que eso desaparece. Esencialmente la confesión de fe y la política, y no sé si eso hace sentido o más claro o menos claro, pero en la primera parte la definición del matrimonio no cambia y no se remueve porque eso está en la confesión y en los entendimientos de eso ya refleja que esta resolución ya entra un poco más que entre el mismo sexo, casorio del mismo sexo, eso es un tema de conferencia. La próxima pregunta. Entonces, si la pregunta es retirar eso retira, si se quita esta sección 3, si se remueve la sección 3, si se remueven todas las otras resoluciones. La resolución solo retira a un documento específico de la membresía, normas de membresía, no cambia los estatutos de ninguna forma. Todo lo que está en los estatutos todavía estará en efectivo porque esto no cambia eso, solo retira o remueve este documento que se llama normas de membresía. Y yo estoy de acuerdo, no cambia los estatutos de ninguna forma. Entonces, no creo que estoy de acuerdo que sí, Michael está correcto. No sé si hay otras opiniones sobre eso. Yo estoy de acuerdo. Michael está correcto. Y tal vez, Michael, tal vez puedes darnos un breve historial de cómo es que la membresía es que trabaja. Congregaciones escogen ser parte de una conferencia y esa conferencia luego la membresía de esa congregación es parte de MCUSA. Entonces la membresía fluye de esa forma en vez de la otra dirección. Sí, hay un
seminario que si usted regresa al tiempo que tenían los dos denominaciones y muchas con distritos, pero cuando se unieron, ellas lo que hicieron, crear una estructura de conferencias, que si usted era de la conferencia general o la iglesia menonita. Entonces, las normas de membresía y los compromisos que hicieron esas congregaciones a formar parte de MCUSA y lo que tenemos en nuestros estatutos, tenemos derivaciones de las congregaciones son miembros de conferencias y la conferencia es miembro de MCUSA, entonces son miembros de MCUSA por hecho, por ser parte de esa conferencia de derivación. Eso es como funciona en nuestro sistema. Y también no nos olvidemos que las congregaciones individualmente hacen sus propios documentos de política y quién puede unirse a la iglesia y qué quiere decir eso y qué quiere decir la membresía o y tal vez Camila, tal vez puedes poner los estatutos. Creo que yo soy una de las personas que anima a personas a leer los estatutos, porque sí nos ayuda a ver la naturaleza de la relación entre personas, cómo es que la congregación, la conferencia funciona dentro de la denominación. Habrá iglesias, habrá iglesias que quieran ver algo diferente. Yo no no sé de ninguna iglesia o congregación. Creo que de otra forma que yo hablaría de esa clase de pregunta es que el poder y en una iglesia anabautista de la autoridad centralizada no es consistente con nuestro entendimiento de asociación voluntaria. Pero yo también diría que nuestra política reconoce que la autoridad funciona en diferentes lugares para diferentes propósitos dentro de la iglesia. Las congregaciones, y si usted ve los estatutos, usted ve qué son los derechos y las responsabilidades de la iglesia y también dirían, estos son los derechos y responsabilidades de ser parte de la conferencia. Y también esas son las responsabilidades para la iglesia nacional. Entonces, esa resolución dice que de acuerdo con las decisiones de la iglesia, eso resta la decisión de casar a personas del mismo sexo. Eso debe restar con la iglesia local y con la conferencia. Entonces, eso es lo importante. Creo que es la autoridad compartida y la responsabilidad, pero cada uno tiene su propia responsabilidad de cómo hacer la iglesia funcionar. Esta pregunta dice, este cambio nos dará que esta resolución ¿qué perdemos en la regionalidad de conferencias que se unen a la Iglesia Nacional? ¿Quieren que repita eso? O obispo o alguien. Si esta resolución pasa, llevará a unas iglesias de afinidad o iglesias geográficas o que iglesias van a unirse a otras conferencias que piensan como ellos, aparte de que estén cerca una a la otra. ¿Y qué quiere significar? ¿Y qué significa eso? Yo creo que voy a tratar de contestar esta pregunta. Parece que sí puede que sea que pase eso y tal vez en otros lugares ya está pasando o ya está pasando o unas instancias en el pasado.
Y yo diría que los individuos decidan que se pierde o no quiero hablar por todos, pero y creo que, y no estoy hablando de la Junta Ejecutiva, estoy hablando de mi persona, de la mesa ejecutiva, pero si un grupo, en el escenario de un grupo que permite a personas que de otro pensamiento que se permitan en ese grupo más grande, creo que eso es algo que es una ganancia. Yo prefiero sentarme en una mesa que tiene una visión opuesta, pero sí puede encontrar eh, alabanza conmigo en Cristo. Tal vez no nos veamos muy seguido, pero que todavía nos podamos ver y que podamos alabar a Cristo. Entonces, sí, por eso es, sí es la alternativa a congregaciones que simplemente dejando la denominación, tal vez es lo menor de dos cosas malas, no el escenario ideal, pero tal vez es una posibilidad y yo estaría dispuesto a vivir con eso si eso era lo que perdemos. Yo dejo que otros respondan. Creo que Todd, no hablamos muy seguido de esto, de que sentarnos al otro lado de la mesa de otra persona que tiene otra opinión de nosotros, sí nos refuerza, sí nos reta nuestro pensamiento y a veces podemos aprender de eso. Yo sé que mi punto de vista han cambiado a través de mi vida y que la manera como hago cosas ha cambiado por otras personas. Entonces, tener un punto de vista diverso en la mesa nos ayuda a todos. Yo retaría a las iglesias y individuales que consideren trabajando con otros grupos que tal vez no vean los temas como membresía o sexo igual o mujer en el liderazgo, que se siente con otros y que vean el pensamiento diferente y rétense y quedarse a platicar con esa persona para que sean más fuertes juntos. Eso sería mi respuesta. Y yo creo que yo también estoy de acuerdo con Todd y Linda. Una de las cosas que me interesa es que siempre es más fácil para irnos con el fluyo, irnos con un grupo que estamos de acuerdo con ellos en ese momento. Pero la vida nos ha enseñado, o me ha enseñado a mí, y yo hablo por mí mismo, que eso puede durar un tiempito, pero con el tiempo cambia y nos impacta a todos. Tenemos que cambiar de un lugar a otro porque por un punto de vista o unos puntos de vista que no estamos de acuerdo cambian. Entonces yo creo que hay fuerza, como dijo Linda, y hay fuerza en unirnos y quedarnos juntos y reconocer, en vez de apuntar dedos, cómo podemos nosotros enlazarnos, como reconocer el amor de Dios, reconocer la creación, que todos somos los hijos de Dios. Tal vez no nos guste alguna de las cosas que nuestros hermanos y hermanas están haciendo aún en nuestras familias, pero todavía son familia y creo que al final del día y en la iglesia deberíamos de ser las primeras personas en hacer esa práctica. Debemos de batallar con nuestras diferencias y en demostrarle al mundo que Dios es amor. Esa es nuestra posición misional. Yeah, thanks. Now I'm gonna Gracias, Michael. Voy a leer la próxima. be a good question. This is a good question. Va a ser una buena pregunta. So, I mean,
Entonces, estamos hablando, es que esta resolución nos ayudará con a las personas homosexuales. Y esta es la pregunta. ¿Quiere decir esto que las iglesias individuales tendrán de ver que los homosexuales pueden tener la decisión? Quiero clarificar que estoy entendiendo todo. Que si las congregaciones tienen el derecho, si las personas homosexuales que no tengan autoridad, que tengan autoridad para no dejar a homosexuales participar. Creo que la respuesta es sí. Y yo sospecho que si ese es el caso, creo que las personas homosexuales no van a querer unirse a esa iglesia. Si decimos que sí tienen el derecho para darle empleo a una persona homosexual que también tienen el derecho de no ocupar a una persona homosexual en esa posición. Gracias, Linda. Creo que si hay un temor, y eso que esa palabra es una gran palabra motivadora, que esta resolución que pase, que congregaciones individuales o conferencias enteras se les están diciendo que hagan algo. No creo que eso es algo del caso, y eso no es la intención de esta resolución. Entonces, si una congregación todavía tiene el derecho para hacer sus decisiones individuales, sí, estoy totalmente de acuerdo con Linda, que esta resolución no está tratando de decirle a ninguna congregación individual o conferencia cómo actuar. La próxima pregunta es que si las conferencias locales tienen la autoridad para disciplinar a las congregaciones por las decisiones que hacen. Si, como hemos compartido, esto todo sale y nace de congregaciones. Si la congregación le da la autoridad a la conferencia, entonces sí, la conferencia puede hacer esa clase de decisión. Entonces, lo que estamos tratando de entender, que qué quiere decir ser el sacerdocio de creyentes. Queremos, a veces como humanos, queremos que alguien haga decisiones como un cuerpo colectivo, y queremos una organización porque queremos que alguien tome la responsabilidad. Pero si no está de acuerdo con nuestra agenda, queremos reconocer el sacerdocio de creyentes. Tenemos que reconocer que este sacerdocio en todo escenario, todos somos como anabautistas, somos personas que creemos y oímos la voz de Dios en ese consenso en las voces de estos miembros individuales. Otra manera es que si usted ve los estatutos para contestar esa pregunta, una congregación tiene el derecho para saber quién son los miembros de esa iglesia. Eso es su derecho. Una conferencia tiene la responsabilidad de determinar las normas de membresía para sus congregaciones. Luego ellos tienen la autoridad de disciplinar sus iglesias. MCUSA entonces tiene la autoridad qué conferencia está dentro y fuera y esos son los delegados, y el cuerpo de delegados de MCUSA decide que si una conferencia nueva quiere unirse, es una aplicación y los delegados deciden. Y si las conferencias dijeron que se salieron completamente fuera, entonces el escenario es que el concilio de líderes de constituyentes puede determinar de salirse para remover a una conferencia entera.
en todos los miembros, todo funciona, iglesia, congregación, conferencia. Sí. Buena pregunta. ¿Cómo es que si esta resolución pasa, cómo esto va a cambiar o será como eso le va a ayudar a las personas homosexuales? De acuerdo con conversaciones que he tenido yo a través de la denominación en mi conferencia y mi iglesia, creo que mi sentimiento es que esas congregaciones que son más inclusivas ya serán más capaces de decir su decisión para no tener conflicto o contradiciendo algo que la Iglesia Menonita denominación ha dicho como un documento de guianza. Entonces creo que debe de permitir a personas homosexuales sentirse más bienvenidos y incluidos en la vida congregacional y en la función congregacional. Una de las cosas para mí en esta pregunta dice un poco y la pregunta que si las congregaciones tendrán la restringir a los homosexuales, y eso que para mí habla es una necesidad de que las congregaciones y conferencias y que realmente ellos van a poder decir de los homosexuales en sus iglesias y que la claridad es templanza, que la persona si es homosexual está entrando a una iglesia o una mujer o una persona deben de saber qué es la política y si hay restricciones de la persona por su género o su homosexualidad, la iglesia tiene el derecho de decir eso, pero creo que esas políticas sean hechas y se digan si las personas piensen que todos darse cuenta después que por quienes son no son partícipes o no los dejan participar en liderazgo en la iglesia. Entonces creo que puedo ver la ansiedad alrededor que cada iglesia tiene que decidir, pero ¿qué es lo que MCUSA? Si MCUSA, iglesias de MCUSA, para mí mi ánimo es sí, son decisiones que las iglesias hacen, pero congregaciones sean claras para que las personas sepan cuando están entrando qué piensa la iglesia de esos temas. Y ¿y esto qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir todo esto con una resolución de arrepentimiento y transformación? Y no sé si quieren hablar de esto porque es otra resolución, tal vez eso es, o tal vez no quieren hablar de esto porque es otra resolución. Como moderadora, yo les digo que esa es otra resolución diferente y que los delegados tendrán una oportunidad de decidir si quieren trabajar con eso en mayo y no vamos a mezclar las resoluciones a este punto. Otra pregunta. La mesa ejecutiva que sigue piensa que en el artículo 19 de la Confesión de Fe que será necesario retirar esa sección de la Confesión de Fe. ¿Y se ha llevado a cabo esta discusión? Remover esa discusión no ha ocurrido. La Confesión de Fe es un documento unido entre la Iglesia Menonita y la Iglesia Menonita Canadá. Y eso se llevaría mucho trabajo por los grupos de líderes a los dos lados para hacer cualquier cambio
de la confesión de fe en este momento y no ha habido ninguna conversación de eso. I would just say two things on that one. Y dos cosas yo diría es una de la iglesia historial en general. No edita uno, si se escribe la confesión de fe, es las creencias en ese momento. Y mientras una iglesia se sale fuego, pero cada 30 años una comunidad se separa de esas creencias de la confesión de fe. Si en ese punto decide que hay mucha distancia, el próximo paso, que si la iglesia decide que esta confesión de fe está completamente fuera de lo que la iglesia está haciendo ahora, eso sería un proyecto global, pero tal vez eso se lleva cada 30 años. No se remueve ningún artículo de la confesión de fe y no se edita o revisa ninguna confesión de fe. Porque eventualmente es una sensibilidad moderna que es incómoda. La otra cosa que yo diría que el artículo 19 del artículo de fe, de la confesión de fe, el matrimonio es el casorio entre un hombre y una mujer, matrimonio por vida. Dado esa confesión de matrimonio, no solo es la homosexualidad, pero la aceptancia del divorcio y la participación en la iglesia de cómo lo hacemos también es absolutamente, completamente fuera de paso con el artículo 19. Creo que ya nos hemos acomodado con cosas fuera que están en la confesión de fe. Y no es que no caiga solo personas que son homosexuales del mismo sexo, casorio, porque hay muchos matrimonios que están fuera de eso. La próxima pregunta. Esta resolución en cualquier momento está ayudando a que las congregaciones hagan una resolución ellas mismas. No entiendo. ¿Podemos pedir clarificación de eso? No entiendo qué están hablando de esa pregunta. No sé si la persona escribió esa pregunta puede escribir un poco más de clarificación. Entonces, la próxima pregunta, la idea de agregar variante, que la iglesia está en variante de la enseñanza, ¿se retirará eso también? Obispo, tal vez usted tiene pensamientos en esto. Para mí, este primer pensamiento es que las conferencias y congregaciones tienen que trabajar en lo que ellas y trabajar en su política. Y ellos deben de ser claros en qué son esas políticas. A estar de valiente, eso es lenguaje de la sección 3. Creo que viene eso de las normas de membresía. Entonces, de la iglesia menonita, del punto de vista no habría necesidad de ese lenguaje. Yo creo, Linda, que estás en lo correcto. No hemos tenido esa discusión de acuerdo a hacer una búsqueda de eso. Y no lo tengo delante de mí, pero eso sería mi entendimiento también. Que estar en variante, eso también se removería, porque claramente hemos delineado que esa sección en la línea 771, que si la sección 3 se resolverá por las conferencias locales, no creo que es una área que vamos a hablar de eso específicamente. Y no creo que solo es mi recolección que la frase en variancia no está en ningún lugar, creo que no es algo que se
se puso en un documento ni en práctica y consistente con la posición de enseñanza. as at variance, but. Okay, yeah, I don't know. So the clarification on this question about. Entonces, la clarificación de esta pregunta de gobernancia es los requisitos del gobierno en diversidad, como en los Estados Unidos, las organizaciones religiosas son inmunes de antidiscriminación. La iglesia, si está enraizada en crianza religiosa, puede discriminar contra personas por razones particulares. Y hay más libertad en eso y hay menos libertad en Canadá por esa discriminidad. Pero en los Estados Unidos eso no es el caso. Si esto es preparando el camino y anticipación de que tal vez se habrán reglas antidiscriminantes a las iglesias, esto fue un temor que hace muchas personas cuando se estaban casando personas de mismo sexo. Las personas tenían miedo que se le iba a forzar a los pastores a casar a personas del mismo sexo, pero no creo que eso tiene nada que ver con eso y eso no fue en mente ni parte de la discusión de las normas de membresía. Tal vez haga eso, pero tal vez no se fue la intención de eso. ¿Habrán otros recursos que estas congregaciones puedan leer sobre esto antes de mayo? Uno de los mejores recursos que yo he visto es de ir al web, ir a la sesión especial de delegados y los enlaces, y creo que toda la educación, y hay muchas cosas, podemos educarnos y dar claridad ahí. Entonces, eso sería mi recomendación. Vean el sitio web. Y Linda, ¿ibas a decir? La misma respuesta. Vayan al sitio web. El equipo de comunicación está haciendo un trabajo increíble. Vayan al recurso y el enlace está aquí en el chat. Una pregunta que no hemos respuesto y la persona no está aquí, pero voy a decir la pregunta. ¿Quién es responsable por la posición de enseñanza de la iglesia? Y se puede hablar de eso. ¿Quién es responsable por esas enseñanzas de la iglesia? Francamente, es un término que se me introdujo hace unos años sirviendo en el comité ejecutivo. Nunca lo había escuchado antes. Entonces, mi pensamiento en esto, y si me quieren corregir, mi pensamiento es que la responsabilidad por las posiciones de enseñanza y el lenguaje tal vez vino como resultado de las normas de membresía. Pero realmente y en esencia, las posiciones de enseñanza son la responsabilidad de los maestros de escuela dominical, pastores, líderes de jóvenes, ministros de conferencia, ministros de distrito y todos nosotros como un grupo de anabautistas, trabajar juntos para formar una posición de lo que pensamos. Y como hemos dicho antes, diversidad nos ayuda a informar esos pensamientos. Y no todos van a pensar en la misma respuesta cuando terminemos la conversación. Creo que, Michael, tú le diste bien a esto. Y en mi experiencia, cuando escucho la palabra posición de enseñanza, las personas están hablando de la confesión de fe.
y usan ese término y herramienta para ver esto es lo que cree la iglesia. Aquí es donde nos paramos. Y creo que tú es hablando de que tal vez la mayor parte de las confesiones de fe tienen como vida de 30 años. Nos trae una relevancia que si habrá un tiempo que tenemos que reexaminar esta confesión de fe. Ese es otro proceso. Creo que la mayor parte de la enseñanza viene de la confesión de fe. Si no está correcto, díganme, por favor. Y yo diría lo que dijo obispo y en sus respuestas en la sacerdotía de creyentes, en que esa creencia local es tal vez donde viene esa enseñanza. Lo que Linda dijo también, es fácil. Creo que sí, fácil es la palabra correcta. Decir que estamos buscando una autoridad más arriba de nosotros para determinar lo que debo de hacer o no hacer. Creo que eso es la naturaleza del humano y cuando pensamos este pensamiento o este tema de enseñanza, hasta qué puedo apuntarle a no tener para lo que yo enseño, tal vez no trabajar duro, en pensar que o como el espíritu está dirigiendo en unos casos. Entonces creo que no estoy seguro que la confesión de fe como un documento de confesión fue hecho para ser posicional, sino fue descriptivo de un grupo de personas se hizo un documento de posiciones. Puedo entender por qué tienen una vida de 30 años, que no fue la intención de hacer, llegando más hacia el futuro. Unos pensamientos sobre la autoridad y posición y tener este pensamiento abierto de pedirle al espíritu. Y quiero apuntar un poco no puedo pensar los compromisos renovados. Creo que si tenemos una posición nueva de algo, eso sería un buen lugar de empezar. Los 3 compromisos, seguir a Cristo, testificar a la paz de Cristo y para experimentar transformación. Si es algo que podemos hacer, creo que podemos movernos hacia adelante juntos, aun cuando hay desacuerdo. Y como pastor de 20 años, mi primer pensamiento es que es una posición de enseñanza es del pastor, porque tal vez algo interesante. La otra cosa que diría, cuando empezamos a hablar de las posiciones de enseñanza hacia abajo de eso, es una pregunta de autoridad. Es realmente a qué es con lo que se agregó la sección 3 y quién decidió. ¿Y quién decidió y quién tiene autoridad para hacer esa decisión? Y cuando la posición de enseñanza y cuando hicieron un trabajo juntos de hablar de cómo es que sus diferencias. Y una de las cosas más interesantes, lo más iluminante en la conversación es que se les preguntó qué para usted es la confesión de fe o cómo funciona. Y una de las personas dijo la confesión de fe es lo que cada líder con credenciales en MCUSA debe de enseñar. Se enseñó y la otra persona dijo la confesión de fe es lo que la mayor parte de los menonitas creen la mayor parte del tiempo. Esos son 2 entendimientos diferentes de la confesión de fe y todo de lo que usted piensa directamente fluye de eso. Si usted es el amigo de esa primera persona, ahí tiene que haber una autoridad de posición de enseñanza que nadie dice o hace, o eso está fuera.
El otro es un poco más abierto y tenemos comunidades de discernimiento y se ve diferente. Pero la mayor parte, esto es lo que nosotros afirmaríamos en que lo creemos, que están dentro de esa forma. No sé si eso les ayuda. Debajo de todo eso hay preguntas de autoridad y poder y cómo funciona en la iglesia. Michael, me gustaría agregar uno de los recursos que está en nuestro sitio web es el papel de Glenn, que se habla de la iglesia menonita y las normas de membresía. Y alguno de sus puntos es que la confesión de fe como un documento de enseñanza, una posición de enseñanza, se adoptó en 1995 antes de la creación de MCUSA. Y el documento en sí no dice que es una política y se defina en 6 maneras. Número 1, como un guía, la interpretación de escritura, guía para creencia y práctica, fundación de unidad. Número 4, cómo se ve y los miembros. Y número 5, y la interpretación de de cambios. Y número 6, una discusión cuando hablando con personas que no son menonitas. Esto se escribió en 1995 y Michael said que la vida de una confesión de fe es como 30 años. Entonces, tal vez en 5, 7, 10 años vamos a estar trabajando en una nueva confesión de fe porque tal vez algunas de estas practicalidades ya no aplican, pero eso es más adelante. Vamos a no decir, no vamos es una observación general mía, no de 30 años. Vamos a decir, Michael dijo que es una observación general, que las personas empiezan a sentirse que 30 años ya esto no es algo que es para nosotros. Yo los animo a leer la confesión de fe y el resumen, porque habla de muchas cosas y no solo del artículo 19, nuestra relación con el gobierno y la sociedad, y tal vez habrá otras maneras de poder que ya no estamos en paso con eso. Y tal vez quiero ofrecer que hemos llegado un poquito más a fondo, un poquito a los detalles de esta discusión relacionado con esta resolución. Estas preguntas de la confesión de fe y reescribir o una nueva, o la pregunta anticipación del gobierno forzando, eso no son parte de nuestras discusiones del comité ejecutivo. Solo para clarificar, no hay, esto no es una intención, no es intencionalmente para ver la próxima sección o el tiempo. Esta resolución es las normas de membresía. Ya estamos de acuerdo que hay muchas cosas que no eran la intención, pero esa no es la razón por esta resolución. Gracias, Todd. Estamos a final de nuestras preguntas y creo que nos faltan como 10 minutos. ¿Habrá otros comentarios o algo que quieran terminar? Queremos darles gracias por sus respuestas y todo lo que han dicho y gracias por las formas de gracia que han respondido. Quiero decir que estoy muy animada que las personas están interesadas en hablar de esto. Y estoy animada de que tienen preguntas de cosas y tal vez espero que eso nos ayude y venga a Kansas City en mayo 2022. Si usted tiene una pregunta o participando en la sesión especial, vaya a MCUSA y al sitio web
y ahí hay información de participar y cuántos delegados, quiere saber cuántos delegados tiene su congregación, su conferencia también. Hay recursos ahí o si tiene preguntas, puede continuar. No sé qué hacer con esas preguntas, pero hay un enlace en el sitio web para contactarnos para esas preguntas. Gracias por estar aquí. Si no hay nada más, si no otras preguntas, gracias y pasen buenas noches.